la jornada de hoy de faire connaître a la société, entre otras cosas, mai inguruak ere bai, tenemos que decirles... Ekonomia sustapenerako sailburuan, Espainiako garraio eta ohore handia da Donostian Basque Railway 2020. Herria bizitzeko hainbat gauza behar dira, hezkuntza behar dugu, ikerketa behar dugu, enpresak behar ditugu eta azpiegitura egokiak behar ditugu konexio egokiak izateko. Para que un pueblo esté vivo, para que funcione, para que tenga futuro, necesitamos un buen sistema de educación, necesitamos un sistema de investigación, de tecnología, necesitamos empresas como las que estáis aquí y necesitamos un sistema de interconexión fuerte y adecuado para el correcto desarrollo del país. Y, desde luego, lo que estábamos viendo en este vídeo, que además el ministro me decía que hay alguna pequeña corrección que tenemos que hacer, tomo nota, es que vamos a estar conectados a Europa. Somos parte de un corredor transatlántico de transporte, somos parte de un corredor que nos conecta a Europa, no somos un sistema aislado y ahí queremos seguir creciendo. Nos va a conectar con Europa hacia el norte y con el resto de la península hacia el sur. Y para nosotros todo es relevante. No es solo la Y vasca, sino son todas las conexiones que nos van a permitir ser cada vez más competitivos. Cuando nos miran desde el mundo y hacen un análisis de cómo somos como país, cuáles son nuestras fortalezas, cuáles son nuestras debilidades, uno de los elementos que, desde luego, es nuestro punto más débil es precisamente el de la interconexión ferroviaria. Y también lo decía el alcalde, si en el futuro queremos tener un sistema de transporte más descarbonizado, mucho más amigable con el medio ambiente y que realmente nos conecte allá donde tenemos que ir, necesitamos hacer una apuesta ferroviaria de largo recorrido, de alta velocidad, de cercanías, pero desde luego apostar por el transporte ferroviario. Y de la mano de empresas como las que estáis aquí, desde luego vamos a poderlo hacer de una forma muy adecuada. Estamos llevando a cabo un reto técnico que es muy relevante. Lo hemos visto en el vídeo. No es lo mismo poner en marcha, hacer la obra de esta infraestructura en un lugar que es más o menos llano, que en un lugar como Euskadi lleno de montes y valles y, bueno, además donde tenemos que conectar todos esos montes y valles y hacer que Euskadi de forma completa esté interconectada. Eso nos ha llevado a poner en funcionamiento una infraestructura compleja, una obra compleja, pero que desde luego hemos podido hacer frente a ella y estamos ya en la fase final. En estos momentos nuestros grandes retos, y lo decía el ministro hace un ratito, es llegar a las capitales. Donostia es la más sencilla, la que en abril probablemente ya tendremos en obra en el centro de la ciudad, pero nos quedan todavía Bilbao y Vitoria, que son un poco más complejas y a las que tenemos que hacer frente. Y una vez de que la obra ya está prácticamente finalizada, desde luego nos toca empezar a pensar en qué tipo de servicios vamos a poner sobre ella. Y me van a permitir, ¿por qué estamos ya haciendo esta reflexión? Bueno, pues mi mente de ingeniero me hace recordar algo que, bueno, en la época en la que estábamos estudiando ya no, pero en aquel momento se empezaba a hablar de procesadores que trabajaban en paralelo y procesadores que trabajaban en serie. Y quizá alguno de los que esté aquí dirá, ya tiene unos años, si estaban trabajando en aquel momento. Bueno, precisamente los procesadores en paralelo lo que nos permitían era ganar muchísima velocidad en aquel tiempo en la que todos los trabajos se hacían en serie. Pues aquí es algo parecido. Si estamos esperando a terminar la obra civil, después poner la superestructura y después empezar a pensar en qué tipo de servicios vamos a poner en funcionamiento, pues se nos los va a alargar mucho en el tiempo. ¿Qué pretendemos hacer? Pues hacerlo en paralelo. Es decir, que mientras estamos terminando la obra civil, estamos pensando en la superestructura y estamos pensando en qué tipo de servicios vamos a dar sobre esta infraestructura. Una infraestructura que, decía, va a tener diferentes tipos de servicio. Los de largo recorrido, aquellos que nos unen, por ejemplo, hacia Madrid, hacia París, nos conectarán a Valencia, nos conectarán a Barcelona, es decir, estaremos dentro de una red dentro de la península, pero también nos llevarán hacia Europa con diferentes tipos de servicio. Pero, además,
En lo que nos queremos centrar también desde Euskadi y lo que estamos tratando de poner sobre la mesa también es que esta infraestructura nos va a servir para interconectarnos dentro de la comunidad autónoma y nos va a permitir además conectarnos con otras comunidades autónomas de forma cercana. O nos podemos ir y cruzar hacia el norte, irnos hacia Burdeos, hacia Bayona, bueno, diferentes tipos de servicios con diferentes tipos de trenes. No es lo mismo un servicio de largo recorrido que puede durar 3, 4 o 5 horas que un servicio de corto recorrido como el que vamos a tener o podemos tener dentro de la comunidad autónoma, donde en 35 y como mucho 40 minutos estaremos conectados. Y tenemos que empezar a pensar en todo ese tipo de actuaciones. Y es el momento de dar el impulso definitivo a esas obras que tenemos pendientes y empezar a pensar en ese tipo de servicios. Para ello, hay 2 líneas de actuación que estamos llevando a cabo desde el Gobierno vasco con Euskal Trenbide Sarea y con Euskotren, y es hablar con el Ministerio en el sentido de cómo podemos colaborar, cómo podemos aumentar esa velocidad, y estamos dispuestos a incluso aumentar la encomienda de gestión que tenemos si fuera necesario, porque creemos que podemos aportar, como lo hemos hecho en el tramo de la obra de la parte guipuzcoana, pero además, insisto, empezar a pensar en esos servicios que podemos dar de forma intercity, lo denominamos. Y en ese sentido, pues desde Euskotren nos hemos puesto a trabajar y a pensar qué tipo de servicios podríamos dar entre las 3 capitales, con qué frecuencia lo podríamos dar, a qué precio se podría poner en funcionamiento, cómo podemos conectarnos además con el sistema de transporte, con el sistema de movilidad, con la agenda urbana que tiene cada una de nuestras capitales. ¿Qué podemos hacer en ese sentido? Bueno, pues hay una serie de actuaciones que hemos visto y que decimos: Euskadi somos 2.200.000 habitantes, bien, pero los viajes que conectan las capitales a lo largo de todo un año son muchos y podemos, más o menos, sin grandes esfuerzos, hacer que más del 10% de esos viajes que se realizan hoy en día mayoritariamente en coche puedan trasladarse a un modo de transporte eficiente, seguro, fiable, cómodo, sostenible, todos los calificativos que ustedes le quieran poner. Y ese 10% de tráfico, desde luego, nos va a permitir que puedan existir, insisto, sobre ese análisis que hemos hecho, servicios cada media hora y a un precio asequible. Es el momento de empezar a planificar, empezar a pensar qué tipo de servicios, qué tipo de trenes necesitamos, cuántos trenes vamos a necesitar en ese sentido, y como Eusko Trenbide Sareak y Euskotren, en este caso, prepararnos para poder dar ese servicio y, una vez que el sistema ferroviario esté absolutamente liberalizado, poder acceder a dar ese servicio. Y para eso, desde luego, nos tenemos que preparar técnicamente y tenemos que hacer toda esta planificación. Bueno, es un tren que llega, que lo tenemos aquí y tenemos que aprovechar al máximo. La agenda urbana cada vez más va a estar por un transporte sostenible, por un modo de funcionamiento que cada vez dependa menos del vehículo privado, y este sistema de transporte nos va a ayudar. Pero no olvidemos un elemento crucial también en la Y Vasca, y con esto termino, y es que la Y Vasca sirve para viajeros, pero también para mercancías, y también para ello nos tenemos que preparar. También tenemos que trabajar en qué tipo de servicios de mercancías se van a poder dar sobre esta infraestructura, y realmente ese mínimo de tráfico que en estos momentos estamos llevando en el sistema ferroviario pueda ser aumentado. Todos son retos y todos son oportunidades, pero nos tenemos que poner desde ya para que esto sea una realidad. Confiamos en que de verdad esto es posible, con la ayuda de todos los que estáis aquí, que tenéis la experiencia suficiente para que sea una realidad, lo podemos hacer, y os animo a que con experiencias internacionales mejoremos la puesta en marcha de esta infraestructura, que va a ser una realidad en un breve plazo de tiempo. Mila esker hemen egoteagatikan, eta animatzen zaituztet zuen aportazioak eta zuren laguntza ahalik eta gehien jaso ahal dezagun, errepidetikan trenbideetara pasa behar dugun garraio hau ahalik eta egokien egin dezagun, eta zuen esperientziatatikan baita ere ikasi dezagun. Mila esker hemen egoteagatik.
ferroviarias. I think what is a close question about the Basque Wide, that will be the English translation, I imagine, is some kind of summary of all the problematics that we have worldwide. As you know, you are a worldwide forum which is about high speed and passenger services. And